Humanity First has been serving Guatemalans in need since its establishment in 2010. Over the years, Humanity First Guatemala has continued to exceed goals and expectations to decrease the suffering and extreme poverty of Guatemalan families. Through support services such as disaster relief assistance, human development projects, medical screenings and treatments, and educational programs, Humanity First has been able to build and strengthen the capacity for thousands of Guatemalans. The Nasir Hospital Project aims to strengthen and expand Humanity First's vision of providing medical services to underserved communities in need. Dedicated to providing equitable access to health care for Guatemalans, the establishment of this hospital will allow Humanity First to serve both the short-term and long-term health care needs of the local Guatemalan communities. Buenos días, mi nombre es Luis Armando Mendoza Morán, soy guatemalteco, antigüeño y arquitecto desde hace 27 años. Bueno, la verdad que es un proceso que empezó hace más de 2 años. Los directores empezaron a buscar personas que pudieran construir la idea y darles el encargo para el diseño y la construcción de su proyecto. El proceso final en el que estamos en este momento se inició aproximadamente en agosto del año 2015 y fue un proceso de más o menos 4 meses de diseño y otros 4 o 3 meses aproximadamente para el proceso de asignación de la obra gris, que es en la parte en la que estamos. El proyecto es un proyecto apasionante porque tiene 3 palabras que ustedes mencionaron el día de hoy: la causa, el sueño y el amor hacia los pacientes en ese sentido. Bueno, el proyecto tiene varias facetas, ¿no? La faceta emocional, que es la que usted menciona, que es la que en algún momento genera todo este tipo de retos y que los aceptemos, ¿no? La faceta emocional también implica ese compromiso hacia el otro en el que ustedes están inmersos como institución. Y la faceta emocional también implica, de alguna manera, ese compromiso personal que se vuelve uno con ustedes, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando uno empieza a acumular todas esas emociones que hay alrededor de eso, el compromiso es bastante serio y es donde empieza entonces ya cuestiones de carácter filosófico o axiológico, en el sentido de construir la idea, ¿sí? Cualquier persona que quisiera entrar a la oficina que tenemos montada ahí, lo primero que va a encontrar en el pizarrón que tenemos en la pared colgado va a ser construir la idea. Y en este caso, una idea que está llena de emociones, que está llena de sueños, que está llena de servicio para todas las personas. Assalamu alaikum, estoy muy feliz y estoy muy orgullosa de que sea mi esposo el que construya un sueño de todos mis hermanos musulmanes. Alá nos ha bendecido con eso en este país, se los agradezco y que nos hayan tomado mucho en cuenta. The hospital structure will house a 22-bed inpatient unit, adjacent to a surgical zone, which will include a maternal and prenatal ward. The remainder of the building will house outpatient services, which offers the opportunity for Humanity First to expand their preventative and clinical services. Previously serving local community members through makeshift medical and surgical clinics, Nasir Hospital will now allow Humanity First to provide this care in a high quality and consistent manner. Nasir Hospital will be a 24/7 emergency and surgical obstetrical care facility. Humanity First hospital staff will be made up of local physicians, nurses, and administrators who will work hand in hand with our international volunteer base of more than 400 physicians worldwide to bring quality care to the community. With your generous help, Nasir Hospital would be able to provide outpatient services such as pediatrics, general medicine, general surgery, and obstetrics and gynecology. Our permanent donors are making it possible for Humanity First to open Nasir Hospital for support services such as radiology services, laboratory testing, 24/7 pharmacy, and ultrasound. We are hoping to have a lot of new philanthropists whose contribution would go a long way to support inpatient services such as general and specialized surgery, maternal and prenatal care, pediatric and adult medicine,
and emergency care. Gracias a Dios, gracias a los hermanos y a las hermanas en todo el mundo de Humanity First, nosotros venimos a este mundo por muy poco tiempo y la vida no tiene sentido cuando no hacemos a lo que hemos venido y el propósito por el que hemos sido creados, que es servir. Guatemala en estos momentos está pasando por una crisis económica, una crisis política, una crisis de salud y una crisis educativa y en todos sus aspectos y principalmente el aspecto social, la degradación de familias también, donde ustedes con su ejemplo, con su servicio, con su aportación, nos están enseñando desde todo punto de vista que todos tenemos que hacer algo por la humanidad, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestros semejantes. Que nadie, como decía el hermano que dio la plática principal, nadie es tan importante que no pueda compartir con los demás y que todos debemos de aprender a servir a nuestro prójimo y principalmente a los que están más cerca de nosotros. Gracias porque Guatemala como país hoy se siente agradecida, porque mi municipio es uno de los que en una semana atendieron 2.600 pacientes, les dieron medicamento, los atendieron médicamente y no nos cobraron un solo centavo. La verdad que como guatemalteco muy contento, muy agradecido con ustedes. Realmente estos son proyectos que vienen a mejorar la salud de todas nuestras comunidades. También como director del hospital veo las necesidades que pasan, lo difícil y que es las grandes colas que tiene que hacer toda nuestra gente para poder acceder a los servicios, ya que se ha llegado a un punto en que realmente tienen que esperar bastante. Entonces creo que con esto vamos a poner una mejor calidad de servicio, vamos a darnos cuenta que realmente entre países no existen fronteras, que el verdadero obstáculo lo ponemos nosotros mismos. Y pues que un proyecto como este tan grande, tan ambicioso, con el único beneficio de dar la salud, de mejorar la salud ahora de los guatemaltecos, nos logra realmente unir a todos como humanos. Que es Allende, que muere en Argentina, ¿no? Allende era de Chile. Entonces él decía que los médicos se olvidaban del juramento, de que la salud no podía ser cara. La salud la ciencia tenía que servir para ayudar a mejorar la humanidad. Y hoy muchos médicos viven a costa de la salud. Y gracias por enseñarnos que todavía hay universitarios que se acuerdan de ese juramento, que la salud debe de ser barata porque la ciencia ha sido regalada por Dios para mejorar la vida de la humanidad. Gracias.